Desde Londres, Inglaterra, llega un mensaje que iluminará tu vida. En la voz del Reverendo Roberto Riojas. A la luz de la palabra. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Me da gozo, me da alegría.
de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Me da gozo, me da alegría y nos conduce a la eternidad. Me da gozo, me da alegría y nos conduce a la eternidad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Me da gozo, me da alegría y nos conduce a la eternidad. Me da gozo, me da alegría y nos conduce a la eternidad. Me da gozo, me da alegría y nos conduce a la eternidad. Damos gracias al Señor por esta palabra que está en estos tiempos corriendo por muchos continentes, predicando el Evangelio a toda criatura. Que Dios les bendiga en este su programa, A la Luz de la Palabra, desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Gracias porque un día más Dios tiene algo preparado para cada uno de ustedes. Tengan la amabilidad de abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Allí donde usted se encuentre, abra la Biblia, la palabra del Señor, la cual siempre tiene algo importante de qué hablarnos. Esa palabra anima y fortalece. Mientras usted busca la cita, vamos entonces a lecturarla, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de los siglos, la sociedad británica ha dado un aproximado de que los ejemplares han llegado aproximadamente a 5,000 millones. Han sido traducidas a 2.454 idiomas. La palabra del Señor, la cual 40 autores Dios usó para que nosotros hoy pudiéramos tenerla a mano. Escrita en 3 distintos continentes por un periodo de 1500 años. Esta palabra es poderosa porque no hay otro libro el cual nos pueda cambiar. Esta palabra usted no la lee, sino que lee el corazón y los pensamientos de los hombres. Charles Haddon Spurgeon dijo acerca de la Biblia: en la Biblia tenemos una biblioteca completa y es bueno que cada creyente se familiarice con ella, así como la costurera se familiariza con la aguja, así también como el comerciante con su libro de apuntes y el marinero con su embarcación. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia del estudio de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Dije el estudio. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Cuando uno lee la Biblia, uno observa, busca información, pero estudiar la Biblia, el texto te abraza. El texto comienza a penetrar en tu vida. No solamente trae información, sino que produce cambio, profundidad. Y comenzamos a entender cosas que solamente a través de la luz del Espíritu Santo puede obrar en el interior de la persona. El salmista en el capítulo 1, en el Salmo 1, versículo 2, dice: en la ley de Jehová está mi delicia,
Y dice, su ley medito de día y de noche. Eso es estudiar la palabra del Señor. Cuando estudiamos nosotros la palabra de Dios, y dice delicia, es algo que saboreamos, degustamos, es algo que a nosotros nos encanta, nos fascina y queremos más y más de su palabra. Es eso, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, porque entendemos que hay algo que buscar. Como si a la plata buscares. Qué bueno. Por eso, cuando nosotros hemos lecturado la palabra del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, nos dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, es soplada por Él, es divina y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir. ¿De qué nos está hablando todo ello? De que la palabra de Dios nos forma, viene a hacer algo dentro del corazón del hombre. El cambio empieza dentro del vaso. Aleluya. Esta palabra no es para acumular información. Esta palabra, la palabra del Señor, tiene el propósito de cambiar corazones. Por eso no se trata de tener una Biblia simplemente en casa y tenerla de adorno. No se trata de eso. Se trata de que la Biblia se abra y se estudie para que podamos conocer más de cerca a nuestro Creador. Esta palabra, aleluya, se diferencia de todos los tomos que puedan existir en el mundo entero. Es que esta palabra, el autor es divino, el autor es tu Creador y el autor te conoce porque te creó. Cuando hay una actitud correcta, cuando el corazón está abierto, esa semilla de la palabra va a producir un cambio, como aquel cántico que dice: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Miren, uno de los hombres al cual Dios usó siglos pasados, John Wesley, hermano de Charles Wesley, cuyo nombre resuena porque Dios lo usó para poder componer cerca de 8,000 himnos. Era un himnólogo. Dios lo usó de una manera especial. Usted sabe, el Club Santo allá en Oxford, mientras estudiaba la licenciatura allí Charles. Pero su hermano Wesley, John Wesley, hermanos, ese hombre leía y leía y leía la palabra del Señor, y a él le gustaba que le dijeran algo. Wesley es un hombre de un solo libro. A él le gustaba. Él es hombre de un solo libro. ¿Qué quiere decir eso? ¿De que no leía otros libros? No. Él decía, es que la Biblia me ha formado mi carácter, es que la Biblia le ha dado sustancia a mi vida, es que la Biblia le ha dado color y vida a mi predicación. Cuando de verdad usted se sumerge a estas aguas, a la palabra de Dios, usted será un esposo distinto, un hijo diferente, un mejor, aleluya, creyente. Esta palabra ha venido a dar vida y vida en abundancia. Esta palabra cambia al más vil pecador, y cada uno de nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, ya que estamos hablando en esta serie tocando el área emocional, dirá: pastor, yo tengo una Biblia pero no veo cambio. Y hemos hablado del rencor, de la ira, amargura, venganza. No se trata de tener una Biblia, se trata de tener al autor de la vida en mi corazón. No de recitar el Salmo 23 de memoria, sino de tener al autor del Salmo caminando conmigo every day. A su nombre gloria. En primer lugar, quiero entonces, ya que estamos hablando del estudio de la Biblia, para que usted sea un hombre profundo en las Escrituras, debe atesorar la palabra. ¿Dónde? En el corazón. Tengan la amabilidad de ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Allí donde usted se encuentre, no debe faltar la alabanza
y la exaltación a nuestro Dios poderoso. Miren, el libro de Deuteronomio, cuyo autor es Moisés, nos dice en el capítulo 6, versículos 6 al 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el original, la palabra nos dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Una versión dice: estas palabras estarán grabadas en tu corazón. Y me llama la atención porque la palabra no puede estar por encima, superficialmente. La palabra de Dios tiene que estar ¿dónde? Dentro, impregnado en nosotros. Porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Aquí el Señor es claro y le dice a Moisés: cuando te levantes, cuando te acuestes, repítelas a tus hijos, enséñales la palabra, que aprendan la palabra. Y qué interesante, cuando nosotros estudiamos esa palabra, aprender, es un imperativo, significa 1, entender, y 2, memorizar. Amados, nosotros no vamos a avanzar en los caminos del Señor si no entendemos qué es lo que nos está diciendo a través de su palabra el Señor. Hay que memorizar también la palabra. Miren, amados, en lugares donde hay persecución y las personas, los creyentes, no tienen acceso a Biblia, ellos la llevan en la memoria, en el corazón, y la repiten constantemente. Te pueden quitar la Biblia, te pueden quitar o cerrar la iglesia, quizá como en la pandemia que no hubo dónde ir, pero sabe, el creyente verdadero leía la Biblia en su casa, se conectaba a través de las redes, pero su vida espiritual seguía latente, seguía firme. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido una experiencia con el Dios del cielo, porque sabe quién es el Señor, y no le importa dónde, solo o en comunidad, Él tiene claro que va a seguir leyendo la palabra. Nadie nos obliga a leer la palabra, nadie nos obliga a congregarnos. Tenemos claro que Cristo nos ha salvado y somos nueva criatura en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la nueva criatura anhela las cosas espirituales, porque ha puesto su mirada en las cosas de lo alto, en las cosas de arriba. A su nombre sea toda la gloria. Pero muchos quizás tengan versículos, cuadros en sus casas. Bien grande el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizá otros tengan grande Juan 3:16 o el Salmo 23. Pero hay ira, hay enojo, hay amargura, hay rencor, hay resentimiento. Y usted dirá: pero entonces, ¿qué pasa si yo congrego, aún participo en la iglesia? El problema no está en que la palabra está allí, sino que el problema es que nosotros no hemos conocido al Dios al cual nosotros alabamos y adoramos. ¿Usted cree que Dios va a recibir la adoración de alguien que tiene un corazón que no ha perdonado? Un corazón lleno de amargura y lleno de rencor. No, para ello es necesario entender que no estamos en una tradición ni en ninguna religión. Cristo, el Evangelio, es una relación personal, y debemos entender que todo ello, lo que el enemigo ha puesto cizaña en nuestros corazones, podemos ser libres cuando conocemos al Señor de la Biblia. Entonces, cuando usted perdona, cuando usted entrega sus cargas, su adoración subirá como olor grato, como aroma. Los cánticos, usted levantará las manos con libertad, sin ira ni contienda. ¿Y sabe quién lo va a recibir eso? Nuestro Dios. Usted se va a sentir libre, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Eso es lo más importante. Por eso, cada vez que venimos a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra, recibirla. Por ello,
es importante que no solamente procese información, que la palabra no quede solamente aquí en la mente. Ahora nos espera el camino más largo, y es que usted, después que ha escuchado la palabra, la lleve al corazón, y cuando llegue al corazón, allí produce vida, allí produce cambio, allí se produce la transformación. Si solamente queda aquí pensando, no pasa nada, pero cuando la palabra llega al corazón, se rompen las cadenas, se rompen las ligaduras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. A su nombre sea la gloria. Eso es lo hermoso de tener una palabra poderosa. Aleluya. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando en el corazón mora abundantemente la palabra, hay un freno para poder repeler todo ataque y artimaña del enemigo. Si nosotros nos estamos alimentando constantemente de la palabra, habrá un alto a las cosas del mundo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Oh, corazones limpios, corazones sanos, corazones sedientos, cuando de verdad el Señor está entronado en sus vidas. Cuando retrocedemos en el tiempo y nos vamos al siglo XVI, durante la época de los reformistas, era una época oscura espiritualmente, una época de indiferencia, una época donde no se buscaba a Dios, donde las personas que ministraban en el altar, los sacerdotes, lo hacían en latín, de espalda al público, no se entendía nada, iban unos cuantos minutos, lo hacían solamente por hacer, sin tener una experiencia con el Señor. Y eso hizo que los reformistas hicieran o dieran un grito de guerra. ¿Cuál era ese grito de guerra de los reformistas? Una de las 5 solas. Sola escritura. Ellos dijeron sí a la centralidad de la palabra de Dios. Y entonces, como el púlpito estaba en un rincón, ellos dijeron: ahora, a través de la reforma, siglo XVI, el púlpito fue corrido a la mitad, al centro. Esto tiene un mensaje: es que la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Alguien quiere cambiar, alguien quiere dejar la droga, alguien quiere dejar el vicio, alguien quiere dejar la ludopatía, alguien quiere dejar el adulterio, quiere que su matrimonio cambie, quiere que salga la amargura. Dele lugar a la palabra. Amados hermanos, los reformistas hicieron que la palabra volviera al pueblo en su propio idioma, y eso trajo que las personas se convirtieran en masa. Y yo estoy seguro que en esta hora, cuando hay corazones abiertos a la palabra de Dios, la palabra no vuelve atrás vacía. La palabra de Dios tiene poder. A su nombre sea la gloria. Oh, Él es maravilloso. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido transformados porque un día nos predicaron el evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y las tradiciones no cambian, la religión no cambia. El único que cambia, ¿quién es? El que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino. No hay nadie que se haya atrevido a decir: yo soy el camino. Solo Cristo. Él es la verdad y Él es la vida. Y eso es importante. La palabra del Señor, cuando la atesoramos en el corazón, hemos dicho que va a haber cambio, pero también nos enseña que esta palabra nos lleva a tener una experiencia con la persona más importante, que es Jesucristo. Jesucristo no solo está en los evangelios, también en las cartas paulinas Pablo habla de Jesús, y en el Antiguo Testamento está en sombra el tipo de Cristo desde el principio hasta el fin. Jesús es el Salvador, que vino cerca de 2000 años a morir en la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Por eso, cuando escuchamos y también leemos la palabra nos dice que Él nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora, tenemos que entender algo. Las personas, cuando le dan lugar a que esta palabra sea una realidad en nosotros, comienza
esa persona caminar en honestidad y en transparencia. ¿Cuántos de ustedes ha tenido esa experiencia que al llegar a su familia de tantos años le han dicho, te veo diferente? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Hubo algo? Hay un cambio. Tu actitud, tu forma de hablar, tu forma de dirigirte a las personas. Es que cuando Cristo llega a una vida, cambia el lenguaje. Amados hermanos, en los negocios, imagínense, dicen que si las personas dijeran la verdad, el 80 o 90% de los que están en los empresarios, se les desaparecerían los problemas. ¿Cuánta falta hace en estos tiempos hablar la verdad? Y es que los creyentes son luz y son sal para este mundo y van con la verdad. El mundo va con mentira, va con engaño, va con trampa. Pero cuando uno viene al Señor ya no miente y no está en ese estilo de vida. Uno ha cambiado. ¿Y cómo hemos cambiado? A través de la palabra. Porque la palabra no te pasa la mano. La palabra te confronta. La palabra te enseña, te corrige y es útil. No nos gusta en el momento, pero después nos hace meditar y nos enseña que los caminos del Señor son los mejores. Yo no sé si usted ha comprobado su vida pasada y la vida actual, y yo le quiero decir, no hay tal comparación. ¿Por qué? Porque en Cristo hay gozo, porque en Cristo hay fortaleza, en Cristo hay esperanza. A su nombre sea la gloria, aleluya. Es como en el matrimonio. Cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra que nos enseña, honrar a nuestras parejas. Debemos nosotros sustentarla, amarla como Cristo amó a su iglesia. Eso nos enseña la palabra del Señor. Amén. Por eso, cuando la palabra de Dios llega al matrimonio, existe esa lo que se llama la zona de seguridad. El esposo está confiado en la esposa y la esposa también está confiada en él. Ya los celos no existen, no hay ese celo enfermizo, ya no hay esa ira. ¿Por qué? Porque la palabra está tomando el control. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos entregar cada área de nuestras vidas al Señor. Si hay pleitos, si hay, ¿verdad?, esos reproches, reclamos en el matrimonio, es lo que falta es la palabra del Señor. ¿A cuántos de los que están aquí la palabra no les ha cambiado? ¿A cuántos de los que están aquí la palabra no ha sido esa medicina para su alma? Y hoy verdaderamente usted testifica, nada me pudo cambiar más que la palabra del Señor. Por eso que el enemigo no quiere que la palabra corra por los países, no quiere que se levanten nuevas iglesias, que nuevos misioneros lleguen a otros lugares, porque sabe que cuando escuchen la palabra del Señor, cada vida va a ser redarguida por ella. Gloria al Señor por eso. Que dice la palabra, porque la palabra de Dios, uno, es viva. Usted no le tiene que dar vida a la palabra. Vamos a invitar a un predicador para que le dé vida a la palabra. No, yo no pensé que Dios está muerto. La palabra no está muerta. Es el hombre que necesita ser reavivado por esta palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esta palabra, amado pueblo, la que necesita cada hogar, cada familia, en cualquier rincón donde nos esté escuchando. Dele lugar a la palabra y le aseguro que Dios va a obrar. Yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Redentor vive. Esta palabra, aleluya, sigue vigente. A su nombre sea la gloria. Miren, en el Salmo 34, versículo 18 nos dice de la siguiente manera: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Imagínense, el corazón quebrantado habla del corazón roto, de aquel que está sufriendo, de aquel que le han hecho daño. Yo no sé qué ha causado daño en su vida. Hay un pasado el cual usted está cargando durante mucho tiempo. Por ello hoy, si usted le da lugar a la palabra,
Deje sus cargas al Señor. Él es el que tiene cuidado de usted y de mí. Así como nos dice la palabra del Señor, Él cuida de cada uno de nosotros. Él cuida de las aves, Él cuidará de ti. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Allí donde usted se encuentre, sepa que hay un Dios amoroso que siempre está velando. Miren, las cosas en el mundo, por ejemplo, cuando un sofá está manchado o cosas se han roto, ¿sabe lo que hace? Su valor se devalúa. Pero qué importante entender que cuando alguien viene roto, desgarrado, el corazón dolido y llega a la presencia del Señor, es diferente al pensamiento del mundo. En el mundo, cuando alguien ha fallado, lo ponen a un lado, le restan valor. Oh, pero el Cristo de la gloria te toma en su brazo y cada pedacito, las personas te han hecho daño, te han hecho tanto dolor, te han causado tanta tristeza, pero mi Dios te da dignidad, te da valor, te da lo que el mundo jamás te pudo dar. Yo te presento un alfarero precioso cuyas manos son única, porque donde Dios pone su mirada, restaura. Esas manos del Señor están hoy al alcance de cada uno de los que me escucha. Y la palabra de Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. El proverbista en el capítulo 23, versículo 26, lo dice de esa manera. Ya no mires al pasado, ya no mires a tu alrededor, mira arriba, mira al Señor que está sentado en el trono, al cual ha enviado a su Hijo en rescate de cada una de nuestras vidas. Ese es el Señor al cual servimos y está aquí en su palabra. Pero no solamente la palabra debe ser atesorada en cada uno de nuestros corazones. El mensaje que contiene la Biblia es un mensaje de salvación. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Este mensaje viene de antaño, en un contexto de guerra, cuando los reyes salían a pelear. Ellos tenían sus mensajeros. El mensajero venía diciendo: evangelios, evangelios, evangelios. Y el rey entonces escuchaba por la ventana y veía que el mensajero venía. Evangelios, ¿qué significaba? Buenas noticias, buena noticia. El rey adversario ha sido vencido. Eso es buenas nuevas. Y la buena noticia es que nuestro Rey de Reyes en la cruz del Calvario venció a nuestro adversario y nos ha dado buena noticia, porque el nombre de cada uno de nosotros ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Cristo ha hecho algo y es la obra de redención. Oh, como dice la palabra de Dios en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista observa a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, este libro es tremendo, es maravilloso. No hay libro ni siquiera el que se acerque. El libro rojo de Mao Tse-tung, en segundo lugar, lleva muy lejos. El tercero, el Quijote de la Mancha, y ahí sigue el Señor de los Anillos, número cuarto. Pero esta palabra de Dios a través de los siglos, cada año 100 millones de ejemplares, cada año, el primer lugar, y aún en la pandemia seguía teniendo la primacía. Yo le quiero decir, no hay mejor libro que esta palabra. Esta palabra es poderosa, esta palabra cambia. Esta palabra, aleluya, alimenta el alma. Oh, gloria, 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 gloria. Pastor, estoy luchando con la ira, estoy luchando con el enojo, estoy luchando con la amargura. Santo. Y tengo Biblia, te la puede tener en cualquier traducción que sea, hasta que usted no abra el corazón. Porque esta palabra siempre va a ministrar nuestros corazones. La palabra, la sangre de Cristo. Me encanta el original. El original dice, miren, la sangre de Cristo desinfecta. Usted sabe lo que es desinfectar, ¿no? Todo pecado. Y cuando desinfecta algo, alabanza al Cordero. Pues eso es lo que hace
La sangre del Señor desinfecta. ¿Por qué? Porque no podemos entrar con amargura, hermano, con rabia. No, tenemos que entrar a la presencia de Dios sanos, para que el enemigo no gane ventaja. Cuando usted de verdad levante su mano, sea sin ira ni contienda. De verdad, cuando usted se quebrante en la presencia del Señor, esas lágrimas lleguen a la presencia del Señor, porque el corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar nuestro Dios. Esta palabra nos enseña que hay oportunidad universal. La oportunidad es para todos, porque de tal manera, Juan nos enseña, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, todos. Y usted dirá, pastor, el pecado que he cometido es tan grave que yo creo que el Señor jamás me va a poder perdonar. Pues eso es lo que usted piensa. La palabra me enseña algo maravilloso, y es que el evangelio de Lucas es que Él vino por los marginados. Un ladrón en la cruz, allí mismo empezó señalando al Señor y reaccionó, y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? La Biblia me enseña que un extranjero, un samaritano, el Señor, ¿verdad?, lo usó para que aquellos que lo señalaban como extranjero y como que no era digno, no, Dios le mostró que también los extranjeros están en los planes del Señor. María Magdalena, y es que el Señor vino no por los sanos. ¿Sabe por quién vino el Señor? Por los que están enfermos. ¿Y dónde lo sé eso? A través de la palabra. Oh, pero lo que pasa es que muchas veces no queremos dejar el pecado. Miren, amados, Ezequiel, cuando comió esta palabra era como miel en la boca, y Juan también en Apocalipsis 10, pero cuando llegó al vientre era amargo. Y es que muchas veces esto está bueno, pero cuando comienza a hablar del pecado ya amarga, ya no nos gusta. Pero qué bueno es cuando la palabra nos dice: tú quieres ser mi hijo, deja el pecado, deja la fornicación, deja el adulterio, deja aquello que me desagrada, porque el pecado separa, pero vale la pena, porque servir a Cristo es lo mejor. El que tiene a Cristo tiene la vida. Esta palabra nos enseña, aleluya, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Es esta palabra cuya autoría es divina. Oh, gloria al Señor. Esta palabra, amado, cuando usted comienza a leerla, usted no abraza la palabra solo información, no, este texto lo abraza a usted y dice: no, cae compungido. Miren cuando Pedro predicó el primer sermón en Hechos capítulo 2, después que vino a la visitación del Espíritu Santo, ese hombre era diferente. Pedro era un hombre renovado, lleno del poder del Señor, y comenzó a predicar y dijo: oh casa de Israel, vosotros que matasteis a Jesucristo, aleluya, pues Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En ese momento las personas, escuchando la palabra, se compungieron. En otras palabras, en sus corazones hubo punzada. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentíos pues, aleluya, y bautícese en el nombre del Señor, aleluya, y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué les hizo cambiar aquella multitud? 3,000 se convirtieron por la palabra. A esta palabra no hay que añadirle show, a esta palabra no hay que añadirle nada. A esta palabra lo único que hay que hacer cada día, depender que el Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria, gloria, gloria. Él vive y Él reina. Y déjeme decirle, la palabra de Dios no tiene expiración, no tiene fecha de caducidad. Esta palabra es que Cristo es la palabra. Hasta Pilato tuvo la oportunidad de salvarse. Aleluya. Pilato estaba frente al Señor. ¿Y qué es la verdad? El Señor ya no le dijo nada, porque sabía que su corazón estaba duro. Ahí estaba la verdad. Hasta la mujer de Pilato soñó de aquel hombre que era justo, Jesús. Es que Dios a todos de una u otra manera nos va a dar la oportunidad para que seamos evangelizados. Esta palabra es poderosa, nos lleva a experimentar una nueva vida en Cristo.
Cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 4, empieza hablando de la unidad. Ahí Pablo habla y dice: la cual habéis oído y habéis sido enseñados por esta palabra. Y dice: vestíos pues del nuevo hombre. Y hay que despojarse de ese viejo hombre viciado con el pecado. Aleluya. Y dice ahí, hablando de ese nuevo hombre: por eso quítense de vosotros toda ira, toda amargura, todo enojo, vistas. ¿Y cómo nos vestimos de un nuevo hombre? A través de la palabra. La palabra nos enseña que no podemos andar con rencor, con amargura, y por eso que andamos con la Biblia bajo el brazo y cantamos: ya viene Cristo. No se va con Cristo. No. Primero el corazón limpia el vaso por dentro. Póngase a cuentas con el Señor y va a ver qué libertad va a sentir, porque conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra, y la verdad os hará libre. Hoy somos libres, podemos cantar y alabar al Cristo maravilloso que está sentado en su trono. Oh, gloria al Señor. Esta palabra está llegando a su corazón, a su vida, le da armas para poder vencer. Dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Es que el Señor quiere que a través de su palabra usted siga creciendo. Solamente la palabra te va a ayudar a seguir avanzando. No hay pretexto. Esta palabra, la cual usted tiene en su poder, bajo su potestad, hay que valorar esta palabra. La Biblia, la palabra de Dios. Hoy usted la tiene, no sé en cuántas versiones la podrá tener, la degusta, la disfruta, la tiene en casa, pero lo más difícil no es leerla, sino aplicarla. Usted sabe que hubo hombres que dieron su vida a causa de su fe en Cristo. William Tyndale, el que tradujo la Biblia en inglés, siglo XVII, estaba en la cárcel y le dijo al gobernante: por favor, hace mucho frío aquí, mándenme mi gorra, y junto con mi gorra mándenme mi Biblia en hebreo y mi diccionario en hebreo, para seguir estudiando la palabra del Señor. No se quejó: no tengo que comer, tengo mucho frío, no he hecho nada. No. Lo que él anhelaba es seguir estudiando la palabra. Oh, si eso tuviésemos nosotros, ¿cómo cambiaríamos, amados hermanos? La palabra de Dios nos va a dar fuerza, valentía, y cuando venga el día de la prueba, esa palabra le va a decir: yo soy tu pronto auxilio, tu socorro. Cuando más lee la palabra, le va a recitar al enemigo la palabra, como hizo Cristo en el desierto. Aleluya. ¿Qué hacía? Le daba la palabra. Oh, cuando el enemigo lo ataque y no haya alimento, usted diga: el Señor es el dueño del oro y de la plata. Oh, gloria al Señor. Cuando no haya salud, usted le tiene que decir bien claro: Jehová Rafa, Jehová mi sanador. No va a faltar palabra. ¿Sabe por qué? Porque adentro de su corazón está esta palabra que es viva. Miren, los creyentes en China, a través de los siglos, no tenían Biblia, le decomisaban todo. Una página de la Biblia nada más que tenía, y la valoraban. Aleluya. ¿Y qué decían ellos? ¿Sabe qué? Usted se tiene que leer Timoteo, usted Tito, usted se tiene que leer el Evangelio, Mateo, Marco. Entonces se llamaban por el nombre: Tito, Timoteo, Marco, y cada uno de memoria. Y tenían ¿qué cosa? Cuando se reunían, toda la Biblia completa. A su nombre, gloria. Es porque la palabra del Señor tiene que morar abundantemente en cada uno de nuestros corazones. No nos tienen que estar obligando a leer la Biblia, no nos tienen que estar obligando a arrodillarnos a orar. No, cuando de verdad anhelamos. ¿Sabe lo que decía el salmista? Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Por eso la gente no entiende cuando entran y lo ven usted llorando, quebrantado, con su mano levantada. Pero ¿por qué actúan así? Es que estamos agradecidos
agradecidos de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Él vino a este mundo para salvar a un vil pecador. Oh, gloria. Y sabe que a través de la palabra me da esperanza. Es que el creyente tiene que entender que las pruebas no es todo. Esa prueba no es eterna. Que después de este mundo que está, hermano, viciado por la injusticia, por el pecado, esto es pasajero. La Biblia me enseña en el libro de Apocalipsis que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor, tristeza ni llanto. Ya no va a haber más enfermedades, amado, y estaremos para siempre jamás con nuestro Dios. A su nombre gloria, aleluya. Por eso hoy, a través de la palabra del Señor que ha sido dada a cada uno de nosotros, podamos nosotros abrir el corazón y decirle: Señor, yo quiero ese cambio. Y he entendido que el cambio va a ser realidad, se va a cumplir solamente cuando entienda que yo necesito de ti. Es esa palabra la cual me confronta, pero el tener el corazón abierto me va a llevar a una relación personal y profunda con el Señor. Es la palabra del Señor es viva. Hoy podemos también tener la oportunidad de conocer a Cristo. Él nos dejó esa palabra y ella nos enseña que a Cristo le hicieron burla, escarnio, lo señalaron, pero Él perdonó. Hoy nos toca a nosotros imitar las pisadas del Maestro. Es esta palabra, es la palabra del Señor la que hoy nos está mostrando nuestra condición. Es la palabra, la Biblia, 66 libros que nos enseñan que Dios es bueno, que Dios nos ama con amor eterno. La Biblia es como un metal que cuanto más se frota, más brillo sale. Cuanto más contacto tienes con la palabra del Señor, más brillo tendrás, más fruto del Espíritu, más paciencia. Dios comenzará a tratar con tu vida. Es el Señor hoy, allí donde usted se encuentre, abra su corazón y deje que la palabra forme su carácter, forme su vida. Voy a invitarle a que cierre sus ojos para que el Señor obre de una manera especial. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque hoy tu palabra nos enseña que debemos acercarnos a ti con sinceridad, con honestidad. Queremos aprender de ella cada día. Queremos dejar la superficialidad. Queremos adentrarnos a esa plenitud, al conocimiento tuyo, Señor. Queremos valorar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Llévate todo estorbo, todo aquello que impide que las vidas puedan acercarse a ti en una relación más profunda y personal. Allí donde haya disensión, enojo, ira, amargura, hoy tu palabra puede haber llegado a esos corazones y libertado, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Glorifícate, Señor, glorifícate. Ayúdanos, impúlsanos, Señor, a seguir avanzando, y que nada nos puede impedir a seguir avanzando y desarrollándonos en los caminos tuyos. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y también por todo lo que tú harás en cada corazón. Amén. Gracias por habernos acompañado en un programa más, a la luz de la palabra.
y sigamos adelante estudiando la palabra del Señor. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Me da gozo, me da alegría y me conduce a la eternidad. Me da gozo, me da alegría y me conduce a la eternidad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Me da gozo, me da alegría y me conduce a la eternidad. Me da gozo, me da alegría y me conduce a la eternidad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Me da gozo, me da alegría y me conduce a la eternidad. Me da gozo, me da alegría y me conduce a la eternidad. Me da gozo, me da alegría y me conduce a la eternidad. Desde Londres, Inglaterra, llega un mensaje que iluminará tu vida. En la voz del Reverendo Roberto Riojas. A la luz de la palabra.